Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. En el día de hoy vamos a estar haciendo un desayuno para sorprender a nuestra pareja, a nuestros padres o a alguien especial con el que vivamos. Hay veces que se nos olvidan esos pequeños días tan especiales para nuestros conocidos o allegados. Y si vivimos con ellos, pues podemos salir del paso con un simple desayuno, pero que se convierta en un regalo muy especial. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo preparar una bandeja de desayuno para sorprender a esa persona. Y en concreto te voy a dar algunas recetas súper fáciles que puedes hacer justamente en esa mañana. La primera de ellas va a ser un coulant de chocolate, pero en este caso va a ser falso, ya que como no tenemos demasiado tiempo y la receta original del coulant necesita tenerlo al menos 2 horas en la nevera. Así que vamos a hacerlo con una pequeña trampa. Para este falso coulant de chocolate vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla, 3 huevos, 125 gramos de chocolate, en este caso es para repostería y se trata de un chocolate 52%. Por lo tanto, la cantidad de azúcar que vamos a utilizar va a ser menor. En este caso solo he cogido una cucharadita y también un poquito de azúcar vainillado o vainilla y una cucharadita de harina. Bueno, una cucharada, no una cucharadita. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es llevar los 125 gramos de chocolate junto con los 50 gramos de mantequilla y derretirlos, bien sea al baño María o al microondas. Si es en el microondas, serán golpitos de calor y removiendo, ya que se puede quemar. Pues mientras vamos a echar el azúcar y cascar los huevos y lo batimos hasta que estén bien integrados. Una vez tenemos integrada el azúcar con los huevos, vamos a poner la harina tamizada y un poquito de azúcar vainillado. Mezclamos bien. Y procedemos a incorporar el chocolate lentamente para que no se cuajen los huevos. Una vez tenemos la mezcla preparada, vamos a usar bien este tipo de moldes en donde se suele hacer el coulant, o bien estos de silicona que son mucho más fáciles de desmoldar. Como se trata de un desayuno, lo vamos a sacar del horno y lo vamos a servir directamente, no importa si lo hacemos en este, porque es mucho más fácil de comer y no tenemos que estarlo dejando enfriar para cambiarlo de plato. Una curiosidad sobre este tipo de falso coulant es que vamos a introducirle unos cachitos de chocolate dentro para que se quede fundido, ya que como comentaba al inicio, el coulant verdadero necesita hacerse una preparación de chocolate previa y dejarlo en el congelador. Luego este tipo de masa y luego ya al estar congelada y meterla dentro de esta masa y ponerla al horno, la parte de dentro se va a quedar fundida y por tanto al comerlo, da igual si está frío o está caliente, va a ser como un volcán de chocolate, como bien se llama también a este tipo de preparación. O también meter esta masa directamente en el congelador y como siempre se congela antes el centro que los laterales, y al meterlo en el horno se hacen antes los laterales que el centro, este no va a quedar del todo hecho y va a quedar sin cuajarse, con lo cual va a ser líquido. Pero en este caso, como es falso y lo que le vamos a meter es chocolate tal cual dentro, al enfriarse se va a endurecer. Pero lo dicho, es la preparación más rápida
y como no nos importa que realmente que se endurezca porque va a estar directamente sacado del horno cuando los sirvamos, pues no importa, pero tenerlo en cuenta si hacéis de más, como estoy haciendo yo, que vamos a tener que darle un pequeño golpe de calor en el microondas si queremos comerlo para que el chocolate dentro esté fundido. Una vez que ya lo tenemos en el molde, lo llevaremos al horno a 180 grados durante aproximadamente 10 minutos. Una vez ya tendríamos nuestras preparaciones hechas, en este caso he acompañado el culán con una tostada con aguacate y huevo, un café con leche y un agua saborizada. Solo nos faltaría ponerlo en la bandeja, en este caso es una bandejita de madera. Yo os recomiendo que si va a ser en la cama que os lo sirváis con una bandeja con patas, pero bueno, he puesto un pequeño jarrón con una flor. Si no tenemos, podemos coger macetitas chiquititas que tengamos por casa o algún tipo de decoración para agradar un poco la vista. Entonces vamos a disponer la tostada, que sería el plato principal, el café con leche, vamos a rodar un poquito, el agua saborizada y el culán. Ya solo nos quedaría ponerlos cubiertos. Voy a intentar hacerlo un poco despacio a ver si me cabe el cuchillo y el tenedor, aunque sean juntos, por el lado izquierdo. Y listo. Ya tendríamos nuestra bandeja preparada para ese desayuno sorpresa. Espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios si queréis más vídeos así y nos vemos el próximo domingo. ¡Au revoir!